Imagina un país donde la historia milenaria se encuentra con reglas sociales extremadamente rígidas. Un lugar donde mezquitas de colores hipnotizantes conviven con leyes que controlan desde la forma de vestir hasta las relaciones personales. Lo que estás a punto de escuchar puede parecer imposible para muchas personas, pero es real. Irán es uno de los países más antiguos y culturalmente ricos del planeta, heredero de civilizaciones que moldearon la historia humana. Pero al mismo tiempo, también es uno de los lugares más cerrados y controlados del mundo moderno. Y es precisamente esa combinación, tradición, religión y poder político, la que crea una realidad que sorprende, confunde y muchas veces impacta a los turistas. Hoy, en Universo Viajero, te invito a un viaje diferente. Así que suscríbete, deja tu like y ven a explorar el mundo conmigo. Cuando el nombre Irán aparece en las noticias internacionales, casi siempre viene acompañado de palabras como tensión, sanciones, política nuclear o conflictos diplomáticos. Pero existe una realidad mucho más compleja detrás de estos titulares. Irán es un país de contrastes impresionantes. Por un lado, una sociedad joven, conectada a Internet, llena de artistas, estudiantes y personas curiosas sobre el mundo. Por otro, un sistema político profundamente conservador que controla gran parte de la vida pública. Para entender el Irán de hoy, primero debemos viajar miles de años hacia el pasado. Antes de ser conocido como Irán, el país era llamado Persia, un nombre que resuena en libros de historia, mitología y literatura. La antigua Persia fue la cuna de uno de los imperios más grandes de la antigüedad, el Imperio Persa. Fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., fue uno de los primeros imperios verdaderamente multiculturales del mundo. Se extendía por territorios gigantescos, incluyendo partes de Asia, del Oriente Medio, del norte de África y de Europa. Pero lo que hacía a este imperio tan especial no era solo su tamaño, era la forma en que era gobernado. Ciro permitía que los pueblos conquistados mantuvieran sus religiones, sus culturas y sus tradiciones. Para muchos historiadores, esto representó una forma temprana de tolerancia religiosa y administrativa. Esta herencia cultural todavía influye profundamente en la identidad iraní. Incluso hoy, muchos iraníes se sienten orgullosos de su historia persa, una historia que existía mucho antes de que el Islam llegara a la región. Y esa identidad milenaria convive, a veces de forma tensa, con el sistema religioso que gobierna el país actualmente. Porque el Irán moderno no es solo una nación antigua, también es una república islámica. Y ese cambio ocurrió después de uno de los eventos más dramáticos del siglo XX, la Revolución Islámica de 1979. Hasta entonces, el país era gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca que buscaba modernizar y occidentalizar Irán. Durante su gobierno, el país pasó por reformas económicas, industrialización y una fuerte aproximación con Estados Unidos y Europa. En las grandes ciudades, la vida era muy diferente de lo que vemos hoy. Fotografías de las décadas de 1960 y 1970 muestran mujeres sin velo, universidades llenas de estudiantes, cines, cafés y una atmósfera cosmopolita. Pero detrás de esta modernización también existía un fuerte descontento popular. Muchos criticaban el autoritarismo del gobierno, la desigualdad social y la influencia extranjera en la política del país.
Este escenario terminó desencadenando una revolución, liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, un líder religioso que vivía en el exilio. La revolución movilizó a millones de personas. En 1979, el Shah abandonó el país y Irán se transformó oficialmente en una república islámica. Este nuevo sistema político colocó el poder religioso en el centro del gobierno, y desde ese momento, la ley islámica comenzó a influir profundamente en la vida cotidiana. Pero para entender lo que eso significa en la práctica, necesitamos mirar a la sociedad iraní de hoy, una sociedad llena de paradojas. Y es exactamente eso lo que vamos a descubrir. Una de las primeras cosas que cualquier visitante llega a Irán es el código de vestimenta. No es solo una recomendación cultural, es una ley. Todas las mujeres, incluyendo a las turistas, deben usar el hijab en público. Esto significa cubrir el cabello con un pañuelo o velo. Además, la ropa debe cubrir brazos y piernas. Para quienes llegan de países donde la moda es totalmente libre, esta regla puede causar un choque cultural inmediato. Pero la historia detrás de esta ley revela mucho sobre la transformación del país. Después de la Revolución Islámica, el gobierno determinó que el uso del hijab sería obligatorio, un símbolo de modestia y de identidad religiosa. Desde entonces, esta regla se convirtió en parte de la vida cotidiana. Pero hay algo curioso en las calles de las grandes ciudades iraníes. A pesar de la obligatoriedad, muchas mujeres encuentran formas creativas de expresar su estilo y personalidad. Pañuelos coloridos, maquillaje elegante y ropa moderna forman parte del paisaje urbano. Esto muestra un contraste interesante entre tradición y modernidad. Otro aspecto que sorprende a muchos visitantes es la separación entre hombres y mujeres en algunos espacios. En ciertos transportes públicos, por ejemplo, existen áreas reservadas exclusivamente para mujeres. En eventos religiosos o instituciones más conservadoras, la separación de género también puede ocurrir. Pero quizá una de las curiosidades más comentadas sea la cuestión de la poligamia. En Irán, la ley islámica permite que un hombre tenga hasta 4 esposas permanentes. Sin embargo, en la práctica esto es extremadamente raro. Existen varias razones para ello. Primero, las cuestiones financieras. Un hombre debe demostrar que puede mantener a todas las esposas de manera igual. Además, muchas mujeres modernas simplemente no aceptan este tipo de relación. Por eso, aunque esté permitido legalmente, la mayoría de los matrimonios en Irán siguen siendo monógamos. Pero las reglas sociales no terminan ahí. Demostrar afecto en público entre parejas puede ser considerado inapropiado. Besos o abrazos en público son raros. Otro punto importante es el consumo de alcohol. En Irán, las bebidas alcohólicas están prohibidas. La producción, la venta y el consumo son ilegales para los musulmanes. Aún así, existe un mercado clandestino que funciona de forma discreta. Estas reglas hacen que muchos extranjeros vean al país como extremadamente restrictivo. Pero curiosamente, quienes visitan Irán a menudo descubren algo inesperado. El pueblo iraní es conocido por una hospitalidad impresionante. Los extranjeros frecuentemente cuentan que son invitados a comidas, conversaciones e incluso a visitar las casas de familias locales. Y esta mezcla de reglas estrictas con calidez humana crea una experiencia cultural única. Pero para entender mejor esta sociedad llena de contrastes, tenemos que mirar a sus ciudades y a la vida cotidiana, porque el Irán real es mucho más complejo que cualquier estereotipo. Existe una idea muy común fuera de Oriente Medio, la idea de que la vida en Irán está completamente aislada del mundo moderno. Muchos imaginan un país detenido en el tiempo, con poca tecnología
y una sociedad lejana de las transformaciones del siglo XXI. Pero la realidad sorprende. En las grandes ciudades iraníes, especialmente en Teherán, la vida cotidiana revela algo muy diferente de lo que muchos imaginan. El país posee una población joven, educada y extremadamente conectada con el mundo. Más de la mitad de los iraníes tiene menos de 35 años. Eso significa que millones de personas crecieron ya en un mundo digital. Un mundo rodeado de redes sociales, música internacional, películas y tendencias globales. Incluso con restricciones y censura en algunas plataformas, la juventud iraní encuentra formas creativas de permanecer conectada. Aplicaciones bloqueadas por el gobierno muchas veces son accesadas con el uso de VPN. Y así, los jóvenes acompañan lo que ocurre en el resto del planeta casi en tiempo real. Pero para entender cómo es vivir en Irán hoy, debemos imaginar una rutina donde tradición y modernidad conviven lado a lado. En ciudades como Teherán, Isfahán o Shiraz, el día comienza temprano. Millones de personas se desplazan hacia el trabajo, las universidades o los mercados tradicionales. El metro de Teherán, por ejemplo, es uno de los más movidos de la región. Transporta diariamente millones de pasajeros. Allí es posible ver estudiantes con mochilas, trabajadores camino a sus oficinas y vendedores ambulantes circulando por los vagones. La educación es uno de los pilares más importantes de la sociedad iraní. El país posee universidades respetadas y un sistema educativo que forma miles de ingenieros, médicos y científicos cada año. Curiosamente, las mujeres representan una parte significativa de los estudiantes universitarios. En muchas áreas académicas, ellas incluso son mayoría. Este dato suele sorprender a quienes imaginan Irán solo como una sociedad extremadamente restrictiva para las mujeres. La realidad, una vez más, está llena de matices. Aunque existan limitaciones legales y sociales, muchas iraníes están altamente educadas, trabajan en diversas áreas profesionales y participan activamente en la vida intelectual del país. Pero la vida moderna en Irán también enfrenta desafíos. Las sanciones económicas impuestas durante décadas por diferentes países tienen un impacto directo en la economía. Estas sanciones afectan el comercio internacional, el acceso a tecnologías e incluso el valor de la moneda local. Para muchos iraníes, esto significa convivir con una inflación elevada y dificultades económicas. Los productos importados pueden ser caros o difíciles de encontrar. Aún así, la sociedad encuentra formas de adaptarse. Emprendedores locales crean alternativas y muchos sectores de la economía continúan funcionando a pesar de las limitaciones. En las calles de Teherán es común ver startups tecnológicas surgiendo, cafés modernos frecuentados por jóvenes y librerías llenas de estudiantes. Estos espacios demuestran que incluso dentro de un sistema político rígido existe una sociedad dinámica y creativa. Otro elemento que llama la atención en Irán es la fuerte identidad nacional. Aunque el país sea una república islámica, muchos iraníes también se identifican profundamente con su herencia persa milenaria. Antiguos festivales aún se celebran con entusiasmo. El más famoso de ellos es Nauruz, el Año Nuevo persa. Celebrado al inicio de la primavera, Nauruz marca la renovación de la naturaleza y simboliza nuevos comienzos. Durante este período, las familias decoran mesas con elementos simbólicos, visitan a sus parientes e intercambian regalos. Es una tradición que existe desde hace más de 3000 años y sigue viva hasta hoy. Este tipo de tradición muestra que la identidad cultural iraní va mucho más allá de la política o de la religión. Está profundamente arraigada en la historia, en el arte y en las relaciones humanas.
Pero al mismo tiempo que la sociedad mantiene estas tradiciones antiguas, también enfrenta tensiones internas, especialmente entre generaciones. Muchos jóvenes desean más libertad social y cultural, siguen tendencias globales, escuchan música internacional, siguen a influenciadores digitales y debaten temas como derechos individuales y cambios sociales. Este contraste entre tradición y cambio crea un ambiente complejo, un país donde una historia milenaria se mezcla con las aspiraciones de una generación moderna. Para entender el Irán moderno, es imposible separar política y religión. A diferencia de muchos países, donde el gobierno es laico, en Irán, el sistema político está directamente influenciado por la interpretación de la ley islámica. Desde la Revolución de 1979, el país funciona como una república islámica, donde líderes religiosos tienen un gran poder sobre el Estado. En la cima de esta estructura se encuentra el líder supremo, la figura más poderosa del país. Él posee autoridad sobre las Fuerzas Armadas, sobre el sistema judicial y una enorme influencia sobre las decisiones políticas más importantes. Debajo de él existe un presidente electo, un parlamento y diversas instituciones gubernamentales. Sin embargo, muchas decisiones estratégicas pasan por organismos religiosos que supervisan la política nacional. Este sistema crea un equilibrio delicado entre participación política y control ideológico. Algunas leyes reflejan directamente esta estructura. Reglas de vestimenta, limitaciones culturales y normas sociales son justificadas con base en principios religiosos. Uno de los organismos más conocidos por aplicar estas reglas es la llamada policía moral, responsable de supervisar comportamientos considerados inapropiados en espacios públicos. Puede advertir a las personas por cuestiones como una vestimenta considerada impropia o actitudes vistas como contrarias a las normas sociales. Estas prácticas, a lo largo de los años, han generado intensos debates dentro de la propia sociedad iraní. Muchos ciudadanos defienden cambios y una mayor libertad social. Otros creen que las reglas son necesarias para preservar la identidad religiosa y cultural del país. Esta tensión entre tradición y cambio ha marcado la historia reciente de Irán. En los últimos años, manifestaciones y debates sociales han mostrado que existe una sociedad en transformación, especialmente entre los más jóvenes. A pesar de esto, el gobierno continúa manteniendo un fuerte control sobre las instituciones, los medios y las políticas públicas. Y esta realidad ayuda a explicar por qué Irán continúa siendo uno de los países políticamente más complejos del planeta. Irán también posee una diversidad geográfica impresionante. Montañas cubiertas de nieve, vastos desiertos, bosques en el norte y ciudades vibrantes crean paisajes sorprendentes dentro de un solo país. Pero quizá el aspecto más fascinante de Irán sea precisamente su complejidad. Es un lugar donde tradición y modernidad conviven todos los días, donde jóvenes discuten el futuro mientras mantienen vivas antiguas tradiciones, donde reglas estrictas coexisten con una cultura rica en arte, poesía y hospitalidad. Y quizás sea justamente eso lo que hace a Irán tan difícil de definir. No es solamente un país cerrado, ni únicamente una nación conservadora. Es una sociedad llena de capas, historias y contrastes. Un lugar que desafía a los estereotipos e invita a quienes lo observan a mirar más allá de los titulares. Porque, al final, Irán no trata solamente de política o de reglas, trata de personas.
de una cultura milenaria que continúa viva y de un país que, a pesar de todas sus complejidades, sigue fascinando al mundo. Si te gustó este viaje, suscríbete a Universo Viajero, deja tu like y comenta qué destino te gustaría ver en la próxima jornada.